Muy bien. Pues sean todos bienvenidos, hermanitos. El día de hoy vamos a trabajar con náhuatl. Náhuatl como palabra florida. Les decía yo que para el idioma náhuatl, para realmente aprenderlo, el idioma náhuatl, quiero que hagan y que lo tengan presente. Claro, hagan el análisis, pero yo quiero que lo tengan presente una cosa, que es lo que les voy a decir. Muchos de nosotros aprendemos náhuatl pensando en español, ¿sí? ¿Cómo? Cuando aprendemos los números, por ejemplo, por citar una pequeña temática, cuando nosotros citamos los números, ¿alguien me podría decir los números de 1 al 20? ¿Verdad? Podemos, ya sé, ome, ye, inawi, macuili, chicuase, chicome, chicue, chicnawi, matlacli. Matlacli, wanse, matlacli. Y llegar hasta Sempoali. Eso es. Eso es lo literal de pensar en español. Pero ahora, ¿realmente pensar en náhuatl? ¿Se puede? Sí. Y esta clase ya la habíamos visto. Nada más un recordatorio. Por ejemplo, el número, el número 1. ¿Alguien me podría explicar por qué C? ¿Por qué el número es C? Ajá. En la lengua náhuatl, fíjense, el número 1 es C, aunque la palabra original es sen, ¿no? Es sen. Fíjense bien, miren hermanitos, sen habla de Sently. ¿Alguien sabe qué es Sently? Sently precisamente es mazorca. De ahí viene el nombre del número 1, sen, sentet, uno entero. Que este uno entero tiene muchísimos granitos dentro de la mazorca. Pues denme un minutito, aquí tengo mi altarcito, un zen. Y les voy a explicar por qué. O sea, permítanme. Este es el zen. Este es el zen. Ustedes, alguno de ustedes lo tiene en la mazorquita. Es zen. Es todo un entero. Es todo un entero que está unido por varios granitos. Si se dan cuenta, vean, la filita de granitos, otra filita de granitos, este es sem, un senca. ¿Le suena la palabra senca? Todo, todo. Pero todo es que todo junto está. Centeot. ¿Le suena la palabra centeot? El sustento. Sensi. A lo que voy. El número C nos habla del principio de todo, aunque a pesar de estar en primer lugar como número 1, sí, sí, bienvenidos. Habla de eso, de pensar en náhuatl. Habla de eso, de no traducir, pensando en español y escribo en náhuatl. Ajá. Ahorita vamos a hablar de eso. Por eso le puse como título La miel de nuestra palabra florida. ¿Sí? ¿Por qué quise ponerle que es la miel? La miel es la sabiduría que nunca va a morir.
Y es nuestro compromiso, cada uno de nosotros que estamos el día de hoy aquí, compartir esta miel. ¿Qué queremos dar? ¿Queremos dar miel? ¿Todo eso lo amargo? ¿O queremos dar miel? O, está la otra pregunta. ¿Qué nos gustaría que nos den? ¿Miel o hiel? Creo que la respuesta es muy lógica, ¿no? Todos queremos miel, pero realmente hemos trabajado para que se nos dé la miel. La miel se forja y se hace a través del trabajo que hacen las abejitas, juntan el néctar y van juntando paso a paso, con disciplina, van juntando ese néctar para llegar a formar la miel. Y cada uno de nosotros, así vamos juntando nuestra miel, que es nuestra sabiduría, ¿verdad? Porque no hay un antídoto que diga, a ver, que diga algún hermanito, hermanita, que diga, a ver, aquí está, este es el antídoto de la miel. Si tú, si tú quieres tener mucha sabiduría, mira este, ábrelo acá y vacíalo, ¿no? O ten, ya te lo preparé, este es la miel de la sabiduría. Qué bonito sería, ¿no? De que ya esté todo listo, como nos lo enseña el sistema, de que ya lo bebí. Pero no es cierto, hermanito. La miel, hay que disciplinarse para forjar esta miel y tener la miel para poder consumir. Y no todos tenemos la posibilidad de comer esa miel. A veces queremos la miel sin trabajar. ¿A qué me refiero? No me disciplino en hacer los ejercicios, no me disciplino en leer, no me disciplino en filosofar en la lengua náhuatl. ¿Se puede filosofar? Sí, por supuesto. Pero debemos de comprender que pensar en náhuatl, vivir en náhuatl, comer en náhuatl, beber en náhuatl, respirar en náhuatl. Dice, bueno, pues es que el maestro ya está exagerando, ¿no? Sí, sí se puede, sí se puede. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es? Todos los días los saludamos. Claro, los que estamos en este camino. Tonatiuhtzi, ¿no? Para los que ya estamos en este camino, podemos decir Tonatiu. ¿Qué es Tonatiu? ¿Qué es Tonatiu? No, pero es que es Dios del sol, No, ¿no? el ¿No? ¿Qué sería? generador de luz, de calor. Es el que genera luz y calor. Pero Sabiduría. ojo, sí, pero ojo, este generador, aunque es luz, tiene su parte negativa. Sí. ¿Cómo? Miren, luz y oscuridad tiene bondad y tiene maldad. Así con esas palabras yo se los digo. A esto que les estoy diciendo se le llama filosofar en nada. ¿Por qué? A ver, bueno, se supone que la luz es lo más hermoso, ¿no? Sí, pero también tiene su maldad. La oscuridad entonces no representa la maldad, no, también representa la bondad. También representa la bondad, la oscuridad. Ojo, tengámoslo presente. Es básico que nosotros sepamos, ¿sí?
Por eso es que es esa miel. Inequio toshochtlahtolzi. La miel de nuestra palabra florida, de nuestra honorable palabra. Y precisamente esa es la temática que vamos a abordar el día de hoy. Yo les voy a presentar algunas palabras como la de Coach, como la de Nikisli, como la de Masatl, como el de Tochli, como el de Ach, como el de Itzwintli. Y ahorita vamos, miren. Yo les puse aquí, por ejemplo, miren, Nectli. ¿Qué es Nectli? Es la miel, es la esencia o perfume. Ojo, ¿eh? Ojo, eso hay que tenerlo presente. La miel es la esencia, es el perfume. Y nosotros damos miel, hermanitos. Preguntémonos hoy, ¿alguien de ustedes el día de hoy dio miel? ¿Alguien me lo podría contestar? Este, ¿Y el día dieron de miel? hoy, buenas noches, Sebastián. Sí, hermanito, buenas noches. Pues, Bienvenido. sí, igual escucharlo y agradecer por todo lo que nos enseña, que es muchísimo, muchísimo, como dicen en la película, del infinito y más allá, es mucho, es, Sí, y me acuerdo porque ya hago mis pulseritas en mi negocio y sigo lo mismo, hoy se acercó una señora a buscarme y me acordé que teníamos andaba buscando una cosa que le hiciera sentirse bien porque tenía una hija, una persona en el hospital y me hace acordarme de todo lo que tenemos que dar como personas, como seres humanos con la palabra florida. Estoy tratando de mirar hacia arriba y pedir que mis palabras sean sabias para poderle dar algo y ella buscaba pues un talismán, una piedra, algo. Entonces, le, este, le enseñé en la manera en que usted nos ha enseñado para ofrendar algo con el amor, para que vaya intencionada hacia lo que necesite espiritualmente, materialmente, hacia el corazón de nuestro corazón, de nuestro universo, corazón de nuestra madre tierra, nuestro corazón, y cerrar el círculo para dárselo, para que le llevara esa salud y esa energía que necesitaba ella. Y y le enseñé para que pidiera por sus ancestros, mujeres, para que le llevaran, ella fuera un canal de salud para su enfermito. Entonces le enseñé que cuando saliera el sol, le pidiera la sabiduría y diera la vuelta para que le diera el sol por la espalda y diera hacia el lado poniente, lado de las mujeres, para que le pidiera a sus ancestras para que le ayudaran en esa enmienda que tiene de la enferma. Entonces, el día de hoy, y cada que me acuerdo, pues tengo que hacer algo por los demás y luego por mí mismo. Entonces, es algo pues, que quería compartir el día de hoy y así cosas, ¿no? Que se van presentando en los colores que escogen, el por qué los escogen y decirle hacia, ahora sí que como usted dice, que debe de trabajar. O sea, ¿qué debe de hacer si la persona lo quiere, ¿no? Entonces es algo que quería compartirte, Mastiani. Y la sucamate ustedes. miren, hay algo básico que acaba de decir el hermanito. Yo les dije, ¿han dado miel el día de hoy? Dice él, sí. Y yo le di esa miel como el conocimiento.
Sí, damos miel, hermanitos. A veces inconscientemente, pero damos miel. No es literal, es metafórico. La miel es cuando yo encuentro a un hermanito, le digo, oiga, ¿cómo está usted? Ah, pues yo me siento bien triste, yo tengo esto, ya casi quiere llorar. Le digo, "Ven, te doy un abrazo, ¿no? Le das su abracito. O le dices, usted puede, usted no se me desanime, usted puede salir adelante. Un guerrero como usted tiene para esto, para más. ¿Qué estoy siendo yo? Estoy dando la mía. Voy en el camino y me encuentro a un abuelito, un ejemplo, ¿no? Que no puede cargar algo, a lo mejor no va cargando su leña o sus cosas, su ayatito, su costalito, y le digo, abuelito, le ayudo, préstemelo, yo le ayudo. Estoy dando miel. No forzosamente voy a agarrar, mira, ten, esto es para ti. No, en acciones tan pequeñas, tan sencillas, que para algunos tan insignificantes, puedes sembrar esa. Y se los juro y se los aseguro que esa persona que cuando la ayudamos de corazón, jamás se le va a olvidar. Jamás. Porque ahí estará endulzando ese momento pequeñito. Claro, somos miel. Y pero también no tan solo de acciones, también es de palabra. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo has estado? ¿Se te ha extrañado? ¿Se te quiere, se te ama, se te respeta? Se te honra, mi gran hermanito. Usted es muy sabio. Sabrá resolver sus problemas. Ya verá. Todo es perfecto. Todo tenía que pasar en justo momento, el aquí y ahora. No te martirices si es que cometiste un error. Lejos de martirizarte, mejor ponte a pensar cómo mejorarías algo. Y el día de hoy precisamente me decía una personita que yo la quiero mucho, ¿no? Que yo la amo, la hermanita, y me decía, el día de hoy yo siento que me equivoqué, siento que ahora no sé nada. Le digo, no te martirices. Tenía que pasar de esa manera para que te dieras cuenta cuán es inmenso esta sabiduría que existe en el universo y tú ya empezaste a acceder a esa sabiduría, a ese universo tan hermoso y sabio. Le decía un hermanito, Temastiani, yo todavía sigo en el ejercicio número 1. Sigo observando, sigo callando, sigo aprendiendo. Le digo así, hermanito, pero no te quedes ahí. Avanza al otro nivel. Dices que yo lo quiero. Sí, pero lo puedes seguir avanzando. Haz el ejercicio, haz el ejercicio, haz el ejercicio. Somos miel, se los aseguro. Pero cuando nos volvemos conscientes que somos miel, he ahí donde, miren, la chispa de Toteco, ¿sí? De la chispa de Toteco. ¿Qué es Toteco? To, nuestro. Teco, dueño, el creador de todo, el que por él, por ella misma, se nace y se rehace. No necesita ser creado. ¿Cómo vas a crear algo que no, que no necesita ser creado porque ya vive? ¿Y dónde vive? En cada uno de sus corazones de usted. No tengo por qué ponerle nombre, no, porque está en tu corazoncito, está vibrando. Es la misma vida. Pero bueno, hermanito Miguel, lo escuchamos, por favor. Tlapoyahualti, Noiniwan, Tlapoyahualti, Temastiani. La apoyaba al Estoy muy, Tinaunitzi. estoy muy contento aquí, estarlos escuchando.
me vine a caminar aquí, está un bello paisaje y escuchándolos me empecé a reflexionar lo de la miel y lo de pensar y hablar y comer en náhuatl, ¿no? Entonces, la miel es como, es como un activador también, es como una energía, eso que le llaman el tloquenahuaque, que entra Ujú. y sale. Usted da miel a las personas, ¿cómo estás? No, tú no te preocupes y las apoyas y estás empujándolas, ¿no? Ah, y va a llegar un momento que esa persona va a regresar y te va a decir, ¿sabes qué? Mira, ya tengo trabajo. ¿Sabes qué? Mira, ya perdoné a mi esposa. ¿Sabes qué? Mira, vivo bien tranquilo, vivo bien feliz, hago mis ejercicios en la mañana. Esa es la miel, que sin que uno no lo hizo para recogerla, pero la miel es ida y vuelta como todo, ¿no? Entonces es como una activación, usted lo activa y empieza a dar y a recibir, a dar y a recibir, sale y entra, el Tloquenahuaque, ese girar, entra y sale. Eso es, cuando usted me lo empezó a decir, entonces lo ve, entiendo ese concepto de Tloquenahuaque como hay una energía iniciadora que empieza un movimiento y continúa, ya no va a parar. La miel ah, usted lo ha mencionado, es un alimento que nunca se va a expirar, nunca se va a echar a perder, es para siempre. Para siempre vamos a tener esas palabras de miel y para siempre las vamos a recoger. Todo eso que Mati te mestiani, Es por correcto, dejarlo hermanito. reflejar. Claro que sí. Y es ahorita que lo que les decía, estamos pensando en náhuatl. Como dice el hermanito, es en espiral, como dice la canción que me gusta mucho, esa canción hermosa. En espiral, hacia el centro del corazón, en espiral. A veces decimos, lo entendemos cuando dicen, es que todo es cíclico. Ajá. Sería más correcto que dijéramos, es en espiral, porque si es cíclico, llega, da la vuelta y llega al mismo lugar. Y eso es una gran mentira, hermano. Hoy ustedes no son los mismos que de ayer y están en espiral. Y estamos en espiral y avanzando. ¿Sí? Esa es la miel. Ahora bien, yo les dije, vamos a comer en náhuatl. A Chihuahua, ¿y cómo comeríamos en náhuatl? ¿Verdad? ¿Cómo comeríamos en náhuatl? ¿Mm? Yo me siento a la mesa y les digo a ustedes, Matitlacuacan. Ujú. La palabra Matitla, Matitlacuaca, ¿verdad? Este es de los prefijo imperativo. Ma se refiere que la partícula ti se refiere a nosotros. Tla viene de la palabra cosas. Tla. Pero, ay, ¿qué tla? ¿Qué? Ah, la palabra mágica de tla es tlachtlen. Tlachtlen. ¿Qué es tlachtlen? Algo. No te especifica. Tlachtlen. Es algo. Tlachtlen. Tlachtlen, cómete algo, ¿no? No te está especificando qué es, pero es tlachtlen. O como cuando nos dicen, Xitlacua, come algo, no te especifica, te muestra, Xitlacua, está toda la mesa lleno de platillos deliciosos, riquísimos, ¿no? Y te dice, adelante, sírvete lo que tú quieres comer. En la lengua náhuatl sucede lo mismo metafóricamente, hermanito. ¿Ah? Yo les voy a decir, Xitlacuacan no ikniwan, coman, coman,
lo que ustedes quieran comer. Coman lo que nuestro yolot, lo que nuestro estómago, toistek, estómago es istek, lo que tenemos aquí dentro de. Ajá, lo que nuestro estómago nos pide. Hay una palabra para decir comamos, sí, matitlacuaca, pero está la otra palabra, matimoma, se ubican, ma, se ubica, ma, que apaguemos esta parte del estómago. Cuando nosotros tenemos hambre, no sé si lo han sentido, sientes que te quema el estómago, quisieras que caiga algo en el estomaguito. Decía, mi mamá me decía, dice, "Shomitesewi, no conetsi, shmitesewi". Dice, apaga ese dolor que tienes en tu estómago, cómete un taquito, ándale, con salita o con una salsita, ándale. Shomitesewi, no conetsi. Calma ese dolor que traes en el estómago porque tienes hambre. Cómete una tortillita recién salidita del comal, su salita y órale, ahí está. ¿No? O sírvete tus frijolitos, o sírvete tu carnita, sírvete tus verduras, lo que tú vayas. Y eso se le llama comer en náhuatl, ¿sí? Y estamos comiendo en náhuatl, estamos pensando en náhuatl, cantar en náhuatl, ni se diga, ver como náhuatl, ¿sí? ¿Y cómo voy a ver como náhuatl? Ah, veo, veo al agua, el agua no es tan simple, es agua, el agua es mi abuela, el agua es mi madre, esa agüita hermosa que hace, me está revelando sus secretos. Pero para ello tengo que abrir bien mis oídos. ¿Sí? Y estoy viendo y estoy escuchando en náhuatl. Veo una parvada de aves van gritando. Estoy escuchando en náhuatl. Ellos hablan. Pero aquí es donde vamos a ejercitar, hermanito. Y hagan, ojalá lo puedan hacer, hermanitos, para los que tenemos una mascotita. Practiquen con su mascota, su perrito, su gatito. Yo lo practico aquí con el perrito blanco. No es mío el perrito, es de mi hija, pero le pusieron el nombre Rex. ¿Ah? El Rexing. Yo siempre trato de verlo a los ojos y no le hablo. Lo que yo hago es de acá, de mi mente, de mi tercer ojo, hablarle. Y si te le quedas viendo, cierra y abre sus ojitos, mueve su naricita y te entiende. Le estás hablando. Y eso nos va a ayudar a ejercitar esta comunicación. ¿Sí? Toda acción necesita disciplina y práctica, disciplina y práctica, disciplina y práctica. Es una vil mentira que en las universidades nos enseñan, acumula conocimiento, acumula conocimiento, acumula conocimiento. Sí, pero si no te sirve el conocimiento, ¿para qué quieres acumularlo? No, no es así. Bueno, entonces, hermanitos, es lo que yo les quería compartir del now. Vamos avanzando. Yolot, la palabra yolotl es corazón. Ojo, aquí es a veces donde nos confundimos la gran mayoría de nosotros, hasta nosotros los hablantes, hasta nosotros los que escribimos un poquitito de palabra florida, yolot. Y cuando lo aglutinamos, lo único que se pierde es esto, miren. Permíteme, y ahorita me van a ir esto. Yolo. Cuando lo aglutinamos o cuando lo convertimos en un posesivo la palabra o cuando lo pluralizamos.
Yoli es vida. Así, ay caramba, pero pues se parece mucho, ¿no? Yoli, Yolotl es corazón. Yoli es vida. Ahora vamos a utilizar una palabra que muchos ya lo conocemos, ¿no? Se llama Xochitl. Xochitl. Todos sabemos que es Xochitl, ¿no? El signo número 20 del Tonalpoali. ¿Quién no lo sabe, verdad? Qué bueno. Entonces, si yo digo, y ustedes ahorita me van a ayudar, si yo escribo Yolo Xochitl, ¿qué estoy diciendo? Se escribe junto. Yolo Xochitl. Corazón de flor. Ja, Socamati. Sí, corazón de flor. Yolo. Y si le pongo así, Yolxochitl. Estoy diciendo también corazón de flor. Pero aglutinado. Sí, así aglutinado. De hecho, viene de la palabra yoli, pero acuérdense, la i, el tl, el in, el tli, se elimina cuando se aglutina. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Y yol xochitl, ¿qué estoy diciendo? La flor de la vida. Exacto, la flor de la vida. Así es. Yolxochitl es la flor de la vida. Y Yolo Xochitl es corazón de flor. Dos palabras totalmente diferentes, diferente sentido, diferente enfoque, pero ¿cómo se escribe? Chequen. Por una O, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que nosotros vayamos comprendiendo, que la lengua náhuatl es aglutinante. ¿Qué es aglutinante? Y vamos a hacer una reflexión con el que hacíamos hace ratito con el hermanito que está aquí con nosotros. Hacíamos esta reflexión. Por ejemplo, la partícula ni. ¿Qué, ¿Cómo lo traduciríamos al español la partícula ni? ¿O qué es ni? Yo. ¿Ah, lo podemos traducir como yo? Ah, ¿los demás qué me dicen? Pronombre personal de primera, ¿no? De singular. Sí, es correcto. Así es. Pero así solito. Sí, me está diciendo que aquí dice yo. Ya, ya dice. ¿Dónde está? ¿Sí está diciendo yo? No. Por sí solo la partícula ni no dice nada. Ah, pero si yo le escribiera aquí, ne, nehua. Ay, sí, estoy diciendo yo. ¿Mm? ¿Sí me entienden? Es lo que yo quiero que comprendamos que en la lengua náhuatl, cuando una partícula está separada, esa pequeña partícula prefijo o subfijo no tiene ningún sentido, no puede, no tiene valor, no tiene poder, vaya, pudiéramos decir. ¿A qué? ¿Por qué les digo esto? En la lengua náhuatl, hasta para escribir en equipo, fíjense. Si nada más, como le decían, nomás la letra ni, bueno, pues sí, si yo le digo ni,
Nicochi. Ahora, ¿qué estoy diciendo ahí? Nicochi. ¿Se acuerdan del verbo cochi? Duermo, ¿no? Duermo. Yo duermo. Ujú. O duermo nada más. Ahora sí tiene sentido el ni. Sí. Este le da identidad. Este ni le da el poder para que nosotros lo entendamos, que es el pronombre personal en primera persona, como bien lo decían, unido, ligado, algunos le llaman, ni. Ahora fíjense, aquí funcionó como pronombre personal la partícula ni. Y es lo que quiero que entendamos, ¿no? Ni. Ahorita hicimos la aglutinación con un verbo. Ahora lo vamos a hacer con un sustantivo. Y quiero que esto lo tengan presente. Sustantivo, pero yo le voy a poner entre comillas y lo voy a subrayar con rojo. Y ahorita les voy a decir por qué. Ni ye. Ni yesyekat. ¿Qué estoy diciendo ahí en ese momento? Ni yesyekat. ¿Alguien sabe qué quiere decir ni yesyekat? Yo soy viento. Ni ¿Qué aliento. más? Hasta toca Mati. Yo soy viento. Yo soy viento. Y ahora este ni está, esta pequeña partícula de ni está siendo utilizado como el verbo ser. Ahora es el verbo ser cuando lo ocupo con un sustantivo. ¿Eh? Cuando lo ocupo con un sustantivo. Y cuando lo ocupo con un verbo, se convierte en pronombre personal en primera persona. ¿Eh? Ni yeyekat, yo soy el viento. Se convierte como el ser. Ni coyote, yo soy el coyote, ¿no? Ni coyote, ni coyote, o ni huehue coyote, yo soy el coyote anciano, ¿eh? ¿Sí me entienden? Ahora bien, hay algo, y hay algo que nosotros debemos de entender. El verbo ser es ni. En la lengua náhuatl no hay un verbo ser. No hay un verbo que diga ser. ¿Por qué creen? Porque este Nicoyot es una palabra muy fuerte. Es una declaración que yo estoy haciendo, hermano. Porque a mí me faltaría mucho para que yo sea Yeyekat. ¿Cómo? Pues yo necesitaría ser invisible ante sus ojos de ustedes. Yo necesitaría elevarme, irme hasta allá. Ni Yeyekat. Por eso yo les decía entre comillas y en rojo, porque Yeyekat en el idioma español, castellano, mexicano, es un simple elemento. El viento, sí, el viento es un simple sustantivo. Pero en náhuatl, ¿el viento es un simple sustantivo? Les pregunto a ustedes. No. No, gracias, hermanita. ¿Por qué? Y si no me contesta, la repruebo, no es cierto. ¿No? A ver, ¿por Sí qué le no puedo es un simple? contestar. Ajá. Porque porque cuando nos dirigimos en náhuatl al elemento viento,
nos dirigimos con mucho respeto porque es una energía sagrada. Y Ujú. entonces, em, ya traducido de esa forma, de esa forma, puede ser poética, respetuosa, Ujú. tiene que ser, se traduciría en el gran aliento del espíritu o el gran, Sí, sí, la energía sagrada del viento, por ejemplo. Es la Socamati, sí. Cristiana, Es, permitirme participar. la Socamati Nognit sí es correcto. Porque cuando tú estás pensando en náhuatl, hermanitos, nosotros estamos pensando en náhuatl y nos dicen viento, yeyecatl. Yo estoy pensando en náhuatl, me inclino ante yeyecatl, con un respeto, pero de aquellos, de los buenos. ¿Saben por qué? Porque gracias a yeyecatl, ahorita estoy respirando, ahorita estoy vivo. El día que yo ya no tenga oxígeno, no tenga yeyecatl al aire, pues ahí me mandan a las carnes frías. Ahora sí ojalá me estén entendiendo por qué es importante saber pensar en náhuatl y saber pensar en español, castellano, mexicano. Es diferente, es diferente. Tengamos en cuenta eso. No es lo mismo pensar en español que pensar en náhuatl. Ah, a ver, vamos caminando por el sendero. Me acuerdo que el hermanito Miguel a veces nos manda muchas fotos y le agradecemos. Vamos caminando por ese caminito hermoso y se nos atraviesa un tojtli, un gavilán. Tojtli. Si tú vas descuidado, así, un simple ave, y se va, te está dando un mensaje. Si lo sabes captar el mensaje, fácilmente lo puedes interpretar qué mensaje te acaba de. Vas caminando, sigues caminando y te topas con una serpiente, pero tú no lo ves porque ya se camuflajeó esta serpiente y te dice, "Sss", te dice, aquí estoy, respétame, este es mi territorio. Entonces dices, bueno, está bien, te respeto. Ah, pero nos gana la soberbia. No, yo soy dueño de este mundo, yo soy dueño de todos los cerros, las montañas, y aquí solamente yo hago lo que se me pega a la regalada. Y no es así, hermano. Eh, por eso es importantísimo pensar en la lengua náhuatl. ¿Cómo vas a pensar? Pues me dijeran los abuelitos, mesmamente así, ¿verdad? Pensar en náhuatl. Bueno, vamos con la otra palabra y espero poder avanzar porque Nehuatl, 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 Tehuatl. Este lo maneja mucho el hermanito Tosnene. Te, Tehuatl, Yehuatl, Yehuatl. Este es náhuatl clásico. Ajá. Para los que algún día aprendieron en náhuatl. Te, ne, te, ye, ¿verdad? Fíjense bien. Ne, yo. At, aquí está. Nehuatl. Yo soy agua.
Y si soy agua, ¿cómo me comportaría si soy agua? ¿No? Transparente. Exacto, transparente. ¿Y cómo demostraría que soy transparente? ¿Con qué Siendo honesta. acciones? Perdón. Siendo honesta. Exacto. La honestidad es ser transparente. Te está recordando, Tehuat, tú eres agua. Ah, pero me encuentro un problemita en mi camino. Digo, no, y yo creo que no voy a poder resolverlo y me quedo estancado. No te están diciendo que eres agua, que debes de buscar cauce. Si aquí tengo un problema, pues lo bordeo y sigo avanzando. El agua, su palabra es fluida, armoniosa. Entonces, mi palabra que voy a compartir debe ser armoniosa y fluida. Ah, ¿qué más? El agua es disciplinada. Debe de ser disciplinado, ¿no? Pero también el agua a veces dice, hoy me voy a relajar, ¿no? Llega a una laguna, se relaja, disfruta el momento. Ah, pues también lo voy a disfrutar así. No todo el tiempo es trabajo, no todo el tiempo es, tengo que hacer esto, ¿qué tengo? También va a haber un tiempo en que lo disfrute el momento y, ¿no? Dice un meme, vida solo es una, trabajo, ahí se va a quedar. ¿Sí? Entonces, es esa declaración, Nehuat, Tehuat, Yehuat, pero hay algo todavía. Hay algo más que todavía está ahí, que es este. Que yo le puse W, puede ser la letra U. No, debe ser acá. La grafía U. T, U, H. T, U, H. De U, H. ¿Qué es U, H? Es caña. Pero no la caña que nos imaginamos, ¿no? De los cañaverales, de donde salen, sacan el azúcar. No. Es la caña de, de de la milpita. Si ustedes se han dado cuenta, ¿no? La milpa, cuando está verdecito, miren, hasta jugosito. Tiene su cuerpito como ese caña. Y para los que crecimos en el campo, pues llegas al campo y ves, te das cuenta que tu milpita vino el viento y lo tumbó y ves que ya no tiene solución, pero bueno, lo cortas y empiezas a quitarle las hojitas y empiezas a pelar esa cascarita, está bien dulce, ¿no? Para los que crecimos en el campo, está bien dulce esa caña de milpita. Entonces te está diciendo, tú eres, tú eres agua, pero tú también eres sustento de uvas, tú eres la caña de la milpa. ¿Y acaso no lo somos? Pregunto, ¿acaso no somos sustento? ¿Qué somos? ¿Sustento o veneno? No me lo digan a mí. Díganse ustedes mismos en esta noche, en la evaluación que se haga. Respiren y pónganse frente al espejo y díganse ustedes mismos, ¿he sido sustento el día de hoy? Gracias a mí el día de hoy alguien sonrió. Gracias a mí el día de hoy a alguien le dije palabras muy gratas que le llegaron hasta el corazón y que me dijeron, qué bueno que te encontré, qué bueno que platicamos. Muchas gracias. Aprendí mucho de ti. Y hagámoslo, hermano. Hagámoslo. Y hay que decirle a la persona, hoy aprendí mucho de ti. Momahuizotzi. ¿Qué es Mahuizotzi? Mahuizot es lo más puro que tú puedas dar,
lo más limpio, lo más impecable. ¿Y qué es ese impecable? Ya lo dijo la hermanita Ana. Tu honestidad. Yo te soy honesto. Sí, pero si yo soy honesto, tendré que ser honesto conmigo mismo, ¿no? Y es donde nos cuesta mucho, yo se los aseguro, nos cuesta mucho ser honestos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro egolatría, nuestro ego, híjole, no encuentro otra palabra, se me olvidó, pero nos hace sentir que somos superiores a los demás, se los aseguro. Pero no es así, no somos superiores a nadie. Nosotros somos esa energía sagrada. Y desde esta palabra, Nehuatl, tú eres agua y tú eres sustento que lo tienes en tu cuerpo. Tehuatl, tú eres el sustento de agua. Tú eres el sustento en todos los ámbitos, ¿sí? Porque a veces hablamos de Centehuatl, sí, el de la mazorca que comemos comida. No, es mucho más allá, hermanos, ¿no? Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos, por favor. Sí, levantó su manita, ¿no, hermanito Pedro? Bueno, eh, en lo que se anima, Bueno, sí, sí, maestro, ¿me sí, escucha? claro que sí, fuerte y claro, lo Maestro, escuchamos, hermanito. creo que me estoy confundiendo ahí. Usted dice que ni Yeyecat, yo soy viento, y Neat, usted es agua, ¿o cómo es? Niat, Es Neat, usted o tú, ¿o cómo se usa eso, maestro? aquí dice yo, de Ajá, Nehua, los pronombres personales, ajá, Nehua, yo soy agua, yo soy el sustento, el caña del sustento de la milpa. Es una caña jugosa, es una caña vibrante, es una caña que da vida y da sostén a la milpa. Gracias a esa cañita, ahí se pegan las hojitas, ahí sale la mazorquita, el elotito, el gilotito, el elotito que nosotros consumimos. ¿Eh? maestro, y disculpe, entonces, ¿y por qué arriba ni Yeyecat, yo soy viento? Ahí yo me confundo. Sí, porque ese es el pronombre personal ligado que va junto. El pronombre personal aquí es ni. Y decimos que la partícula ni, cuando es sustantivo, se convierte como el verbo ser. Yo soy el viento. Ujú. Ah, Y para, Esa es la función. La y para función decir yo soy agua, entonces yo soy agua, maestro. sería niad, ni, niat. Yo soy agua. Ok. Yo soy Oh, fuego. Nitlet. ¿No? Soy tierra. Nitlali. ok, maestro. Ok. Nitlali. Gracias, maestro. Está bien, maestro. Ujú. ¿Sí, hermanito? Entonces, paréceme que decimos, tlali es un sustantivo. En español, sí. Pero en náhuatl, la tierra es algo sagrado, el fuego es algo sagrado, es tan anciano que ha estado desde antes de que nosotros llegáramos y va a seguir después de que nosotros partamos en este plano existencial, ¿sí? Pero bueno, vamos avanzando entonces, miren hermanitos, aquí les puse otras palabras. Quise detenerme mucho aquí y hacer énfasis realmente en cómo debemos de pensar en náhuatl
y cómo debemos de distinguir cuando yo estoy pensando en español, pero quiero hacer mi traducción al náhuatl. Por ejemplo, los saludos, ¿verdad? Saludar. En náhuatl hay saludos. Vamos a interpretarlo como saludos. Pero ¿realmente esos son saludos? No, no son saludos. Son decretos, son frases que te empoderan a ti y que te recuerdan cuál es tu misión. Por ejemplo, había una hermanita me dice, oiga, ¿qué quiere decir tlanestil? ¿No? Ah, pues sí, es como buen día, ¿no? Le digo, pudiéramos decir lo que es, pero es mucho más profundo, ¿no? Cuando decimos tlanestili, literalmente, yo les digo a ustedes, les escribo en el grupo, tlanestili no ikniwan. Realmente lo que estoy haciendo es, estoy haciendo una declaración. Estoy diciendo yo como si yo estuviera diciendo un conjuro para ustedes. Es como si yo les estuviera haciendo el recordatorio. Hoy, ustedes, nosotros tenemos una oportunidad de vivir plenamente, vivir integralmente. Cuando hablo de vivir plenamente, no hablo en tener viajes, irme a otros países, no. Vivir plenamente es decir, gracias universo, gracias creador, gracias Dios para los que creen en Dios, gracias gracias donativo, gracias Xotecuhtas, gracias Tloquenahuaque, gracias Buda, gracias, lo que ustedes, pero como estamos trabajando en el náhuatl, vamos a decir que Mixcoatl, que es el universo, ¿ah? Entonces, Tlanestili es que el día de hoy se te da una oportunidad. Muchos ya no abrieron los ojos. Muchos en la noche chocaron y se fueron a otro mundo. Y ya no van a despertar. Muchos están ya desahuciados, tienen una enfermedad terminal y cerraron sus ojitos. Ya jamás los van a ver, porque ya murieron. Y tú, que despiertas contento, sano, ¿verdad? Que me quiero imaginar que contento, sano, feliz. Y todavía digo, "Ay, ¿qué vida es esta? Esta no es vida. ¿Cómo pues? ¿Cómo dices que esto no es vida cuando acabo estás respirando, estás caminando, tienes manos, tienes un techo donde te cubre? Tienes agua para que te des un baño, tienes agua para lavarte el rostro, tienes agua para cepillarte los dientes, tienes alguien que te diga, ¿cómo amaneciste? ¿Todo bien? Se te quiere, se te honra, se te respeta, mi hermano. ¿Alguien te está diciendo eso? Ah, sí, pues de por sí siempre, ese loco de por sí así saluda. ¿Y por qué no estás valorando eso que te está diciendo la hermanita? Es eso, Tlanestili. Es como una declaración, como un decreto, te estoy diciendo que hoy tienes una oportunidad de ser mejor persona. Teotlaquili, después de las 2 de la tarde, hasta que oscurezca, es Teotlaquili. Yo te estoy diciendo y no te estoy diciendo buenas tardes, no, te estoy diciendo, te estoy preguntando, te estoy cuestionando, te estoy recordando, te estoy deseando, te estoy dando una declaración, decreto. Tú como energía sagrada, el día de hoy, ¿qué estás cosechando? ¿Qué frutos estás cosechando? ¿Odio? ¿Venganza? ¿Humildad? ¿Qué estás cosechando?
Agradecimiento. ¿Qué estás cosechando? ¿Perfume o pestilencia? ¿Qué estás cosechando? ¿Cocolistli? ¿Sabían que cocolistli, que el miedo también es cocolistli, también es enfermedad, el miedo? ¿Sí? ¿Qué estoy cosechando? Tú como energía sagrada, ¿qué estás cosechando? Y quizá ahorita estás cosechando lo que sembraste antes de ayer, de antes, de hace un año. Porque recuerden, todo lo que tú siembres, eso cosechas. De otra aquí. ¿Eh? No te estoy diciendo buenas tardes. Te estoy diciendo, tú como energía sagrada, ¿qué frutos estás teniendo el día de hoy? Ponte a reflexionar. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos filosofando en náhuatl. A ver, ¿qué hice el día de hoy? Ah, pues el día de hoy me fui al trabajo, iba en el carro y se me atraviesa uno de esos motociclistas bien locos que piensan que la vida retoña, ¿verdad? Y en vez de recordarle su 10 de mayo, que ya mero va a ser, lo único que dije, va, pues adelante, tienes prisa, a lo mejor yo todavía voy con tiempo. Todavía quiero pasar allá donde venden café, comprarme mi cafecito, disfrutarlo, y vámonos, ¿no? Pero él no, ahí voy manejando despacio, se mete, se pasa del otro carril, se viene, y ahora pues Guerrero, aquí en su casa, en la montaña, dijéramos que son carreteras rectas, ¿no? Pura curva. Y en curva va rebasando. Digo, pues, o sea, ¿cuál es la prisa, mi hermano? Si se te hace tarde, pues levántate más temprano y te vas tranquilo, ¿no? Es eso es lo que nos está preguntando, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Porque yo iba con el compañero que fuimos a hacer un trabajo y me dice, pues lo hubieras pisado para que le des un lleguecito y que lo botes allá con la moto. Le digo, pero ¿yo qué gano? No gano nada. Y recuerda, yo creo mucho en lo que tú das se te regresa. Bueno, Tlapoyahualti, Tlapoyagua. ¿Qué es Tlapoyagua? Empieza a oscurecer. Walti, en este círculo que está girando, ya terminó la mitad de ese círculo del día. Ya va a empezar la noche. ¿Qué has hecho? Hoy, ¿qué? Tlapoyahualti. Tlapoyahualti no ignitzin. Le estoy diciendo, ¿ya reflexionaste hoy que ya oscureció? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Felicitaste o maldeciste? Diste bendición, diste poder, diste semilla de fruto de... ¿O qué diste tú? Shinachli. ¿Qué es Shinachli? Semilla selecta para sembrar. Para mí este es Shinachli. Yo escogí los maicitos más grandes. Estos son los maicitos más grandes. Son los maicitos más grandes porque van a salir. Con esta mazorquita yo puedo tener como, ¿qué serían? Como 20 matitas de maíz. Como 40. Sí, porque es mucho. Este es Shinachi. Lo mejor de mi cosecha para volver a sembrar. A lo que voy yo. ¿Ustedes tienen su Shinachli? Pregunta. ¿Tienen su Shinachli? La semilla selecta para sembrar. Ándale, aquí ya tenía hambre el maestro. No dice sembrarse, dice sembrarse. Ya se quiere sentir muy fifita, me habla de sembrarse. Ajá, sembrarse. ¿Ustedes tienen Shinachli? ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es su Shinachli como ser humano? ¿Cuál es nuestro Shinachli? Nuestra Los hijos, semilla selecta.
Sí, adelante, hermanito. Nuestros hijos, maestro. Ah, nuestros hijos, sí, claro. Pues esas son nuestras semillitas, ¿verdad? Son lo mejor que damos. Pero dentro de nosotros tenemos Shinashi. Nosotros. Sí, maestro. La palabra. Conocimiento, Hermanito. palabra. Adelante, hermanito Pedro, y enseguida la hermanita Ana. A ver. Sí, maestro. Tenemos la semilla selecta de sembrar cuando caminamos en una dimensión de conciencia y sabiduría, de sembrar el bien en los demás. Aunque los otros no lo acepten, pero nuestra actitud debe ser esa. Eso pienso yo, maestro. La Socamati, gracias, hermanito. Sí, ese es sembrar la sabiduría para el hermanito. Sí, es correcto. Hermanita Ana, ¿la escuchamos? Sí, disculpe, es que no podía Sí, no se moverme. preocupe. Sí. Tlazo ¿Cuál Camati es Temazcalito. su Shinash? Pues para mí es, por ejemplo, lo que comparto en el grupo, la palabra, yo lo veo como un chinasli, como una semilla. Para mí misma, porque es un aprendizaje, y como usted dice, yo también lo veo como un decreto, porque la palabra tiene poder, para mí es una medicina, y y me enfoco mucho en esa medicina porque me hace falta esa medicina para cambiar Sí. mi forma de ver, o sea, me gusta eh, aprender a pensar en náhuatl. Me tomo un chinasli, una medicina, eh, cambiar mi forma de ser, cambiar la forma en que veo la naturaleza, por ejemplo, lo importante que es cuidar la naturaleza, es reverdecer un pequeño espacio, o llegar y ver una plantita y echarle el agua, aunque no sea mía, aunque esté en la, en la calle o en otro lugar, pues me preocupa verla así que se está secando y voy y le digo a la persona, compartir la palabra en náhuatl y explicarle, por ejemplo, yo le explico a mis nietas, tengo 2 nietas y les hablo en náhuatl y les explico. Por ejemplo, les digo, eh, les trato de explicar qué significa, por ejemplo, Ascanguanica, y ellas ya saben. Entonces yo les repito y les pregunto, es como también es sembrar una forma de pensar diferente. Y ya le digo, le pregunto a una de ellas, ¿qué significa? Les digo, Ascanguanican, y ella me contesta, Ascanguanican, y le pregunto, ¿qué significa aquí y ahora? Porque mañana no sabemos. Y yo ya le explico. Y para mí ese es un shinasli. Sé que tengo muchas cosas que cambiar, por, pero pues voy poco a poco. Y pues muchas gracias por su chinasli, Temastiani. Sí, Plazo hermanita. Camati. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es correcto? Todos tenemos Shinachi. Todos tenemos semilla selecta. Ah, pero a veces no queremos compartir esa semilla, ¿no? Hay muchas causas. Uno de ellos porque, dice el hermanito Pedro, a lo mejor voy a ser incomprendido, van a decir ese loco que ya se deschavetó, ya de plano, ya no le funciona su cerebro, ¿qué pasa? A veces es ese cocolistli, es ese miedo. O a veces decimos, "No, ¿para qué? Pues tanto les voy a estar diciendo si de todas maneras no me van a entender pero yo pierdo mi tiempo en estarles diciendo y no quieren aprender. Esa es otra actitud. Que aunque yo no sea incomprendido, que aunque todo eso que yo comparto no todos lo apliquen, lo usen, yo lo seguiré compartiendo.
que me llamen tonto, loco, que no tienes nada que hacer, ponte a hacer algo más productivo, lo seguiré así. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo, es lo que yo puedo compartir. No te puedo compartir algo que yo no tengo, ¿no? Esa es esa parte de nuestro Shinashli. Chequemos, ¿qué Shinashli tenemos? Ojo, todos tenemos Shinashli, pero ahora vamos a seleccionar, vamos a ser muy selectos con nuestra semilla selecta para sembrarse, válgame la redundancia. Selectivos. ¿Cómo voy a ser tan selectivo con mis semillas? Me tengo que hacer algunas preguntitas. Esto que yo quiero compartirle a la hermanita Ana, ¿le va a servir? ¿Le va a ser útil esta semilla que yo le voy a dar? Es una semilla que va a brotar que va a brotar en el terreno de su cerebro, en el terreno de su pensamiento, en el terreno de sus sentimientos, en el terreno de su corazón. Sí va. Tengo que seleccionar. Tengo que ser muy selectivo qué semilla le voy a dar. Y agarro unas semillas más y le digo al hermanito Pedro, al hermanito Miguel, yo les doy estas semillitas. Permítanme que yo siembre esa semillita en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Dame la oportunidad, ¿no? Pero es llegar a ese grado de conciencia, de ser nosotros Shinach. Shinachli es ser precisamente esa semilla selecta. Vamos, las otras palabras. Pony. Pony es florecer, ¿sí? Pony. Suena como pony, como los caballitos chaparritos, no, pero es pony es florecer. Shiponi, florece, ¿no? Shiponi florece en singular, una persona. Pero si yo digo, florezcamos nosotros, ¿no? Florezcamos. Shi, shoch, shishochponica, florezcan. Ajá. Ustedes nomás florezcan, yo no, ustedes. Pero si yo me quiero incluir en esta acción, Mati, shoch, ponican, mati, shoch, ponican. Yo digo, que florezcamos nosotros, ¿no? Mati, shoch, ponican, no kniwan. Que florezcamos todos nosotros, mis honorables hermanitos. ¿Cómo que voy a florecer yo? Sí puedes florecer. Cuando tu palabra es miel y perfume al oído, al corazón, a la mente, al cuerpo de la persona que tú le estás dando, ¿no? Les voy a poner esta situación que yo lo viví. Entonces, dice que era una persona y era muy perceptiva, era una persona que sí escuchaba los consejos o lo que le decían los demás compañeros. Llega un día una compañera y dice, oiga maestro, sus clases yo les entiendo perfectamente, en serio. No sé qué, me gusta el lenguaje que usted utiliza para explicarnos eso que usted sabe. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted por permitirme compartirle lo poquitito que yo sé. Llega otro hermanito, maestro, yo a usted no le entiendo nada, le juro que he puesto de toda mi atención, le he apostado de que usted me va a enseñar, pero usted no me ha enseñado nada. No, sigo estando así sin saber nada. Creo que hasta peor ya me confundió usted, que no sé qué tanto, que no sé cuándo. La verdad,
Ya con usted no he aprendido, no. Todo lo que yo sé, yo lo vine forjando en el camino. Oh, qué bien. Gracias por decírmelo, hermanita. Eso a mí me va a servir para que yo pueda mejorar. Fíjense, dos situaciones. Y en ninguno de ellos tampoco tienes que convertirte ya acá, yo soy todo, pero también si es que escuchas a la otra persona, no, pues si es que yo no sé nada, yo no puedo ni sé explicar una clase. Aquí la esencia está en cada uno de nosotros. ¿Qué semillas estamos nosotros dando? Ujú. Poni, comoni. ¿Qué es comoni? Retumbar. No sé si han escuchado ustedes cuando vienen las lluvias, el tiempo de lluvias, que ya pronto, ¿no? Retumba. Hasta sientes cómo va vibrando, ¿no? Se forman las nubes y retumba. Ya va a llover, y ya va a haber agua, ¿no? Así sí va a retumbar. Ahora, ese mismo retumbo, ese mismo vibrar, lo podemos utilizar en algo. Ni, yol, comoni. ¿Qué quiere decir ni yol, comoni? Ni yol, comoni. Yol, ¿El ja, corazón? ja, mi corazón. Sí, Mi dígame. corazón retumba, mi corazón vibra. Retumba, sí, vibra, sí. ¿Qué más? Ahí vamos, ahí Este, vamos. mm, A ver, aquí Pues yo hace les... ruido, está presente, ¿no? Perdón. Hace ruido, está presente. Sí, sí, ¿Sí? hermanita, sí, hace ruido, está presente, vibra, Ujú, grita, dice, aquí estoy. ujú. Pero sí La, es corazón o vida. Vida. Si no sería YOLO, ¿verdad? Exacto, ahí lo que yo quiero que nosotros vayamos reflexionando y teniendo muy en cuenta. Si dijéramos mi corazón retumba, ¿no? Dice el Mi Chavo del YOLO. Ocho, Ajá. mi corazón late, late como un burro sin mecate, ¿no? Pero este es que es vida. Vida, sí. Dice, mi vida retumba en este existir. Ah, chico, así como retumba tu vida. Ah, cuando yo salgo a lo mejor en la puertita de mi casa y grito, soy feliz, ¿no? Y va retumbando así. No, no es literal, es metafórico, ¿no? ¿Y cómo mi vida va a ir retumbando? Mi vida va a andar vibrando, vibrando. Ah, pues como me dio un poquito de tiempo el día de hoy, agarro mi celular y grabo. Es la temática que voy a ver el día de hoy, es esto. Quiero enseñarles la palabra comoni, vibrar, shikomoni, shikomonican, maticomunican, vibremos. Ah, mm, mm, shiyol comoni, shiyol comunican, matiyol comunican, que nuestra vida vibre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy vibrando. Voy y comparto sabiduría acá, comparto una palabra y estoy vibrando en la vida. Eso es vibrar. Pero también puedes vibrar calladito, vas. Actúas. Dices tú, yo voy a ser tan transparente que yo no necesite yo tantas palabras, que yo no necesite mis ojos, los voy a mantener cerrados. Porque no quiero ver a mi vecino ni a mi vecina. Cuando yo lo saludo me hace muecas, ni siquiera me sonríe. Me voy a imaginar que me va a sonreír, pero yo lo voy a ver con el corazón y con la mente. Hola vecina, buenos días. Y veo, como no tengo abiertos mis ojos, y veo, la vecina frunce su rostro. Está loco este, ¿de cuál fumo? Pero
Pero como no lo estoy viendo, yo me imagino, me acaba de sonreír y me dice, hola vecino, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal? ¿Cómo durmió usted? Y me estoy imaginando así, porque estoy viendo con los ojos y con el vibrar del corazón, no de los ojos físicos. ¿Sí? Ajá. Ciline, ¿qué es ciline? Vibrar. Pero vibrar con sonido. Es como cuando agarro mi machete y le pego a la piedra. ¡Pam! Ciline, suena, vibra y hace un sonidito. ¿Sí? Si ustedes se han dado cuenta, agarren su machetito, no le peguen tan fuerte, si no le van a quitar el filo, ¿no? Pero pégale, ¡ta! Suena un sonidito. Una campanita, y tienes tu campanita y le pegas con un metal y ¡tan! Y está sonando. Eso es Ciline. Ahora, a alguien de ustedes, les pregunto yo a ustedes también, Yol Ciline. La palabra es Yol Ciline. ¿Ustedes vibra su vida? ¿Cómo vibran? ¿Cómo vibran? Cuando llegan a su trabajo, ¿cómo vibran ustedes? Todo apachurrado. Y diga que ya llegué, y diga que estoy aquí, cuando los demás ni han llegado. Yo llegué bien temprano, pero no estás vibrando. Mejor quédate a dormir a tu casa, ya vas cuando en verdad tengas ganas de trabajar. Pues sí, porque no estás vibrando. Discúlpeme, pero perdóname, pero no estás vibrando, pues. Estás contaminando el espacio. Estás robando oxígeno, decía un compañero. ¿No? Dice Yolcilini, vibrar, vibrar con sonido en la vida. Con sonido, ¿cómo con sonido? Ahí ya me estoy, a lo mejor ya me acordé de un chiste y me estoy riendo y estoy feliz. Y toda esa felicidad lo voy a contagiar al otro. Aunque dos o tres de mis compañeros se van a quedar viendo y este cuate creo que era un churrito y se fumó dos churritos y creo que sí se pasó de dos, ¿no? Y todas esas cosas. También vas a vibrar y tú vas vibrando, tú vas sonando, aunque no lo veamos, cuando tú llegas, hola, buenos días, ¿cómo estás? Esas sonrisas que tú le impregnas a ese vibrar, cambia totalmente, se los aseguro. Yo lo he vivido. Llego a una tienda, digo, hola, buenos días, quiero, ¿qué quieres? Chihuahuas, ¿no? Si va a comprar o nomás viene a preguntar. Si nomás viene a preguntar, va a irse dando la vuelta, porque aquí no estamos contestando encuestas. Aquí nosotros vendemos. Tranquilo, pues yo solamente quería preguntar algo de lo que yo busco. Ahí está el otro clásico de, muy buenos días, buenos días. Hasta para ver, se da la vuelta. Buenos días, ¿qué quiere? ¿Cómo que qué quiere? Pues comprar, por eso tienes tu negocio. ¿Y qué tal si esa misma persona para ese día, como ya le dijo al maestro, ya que vibre, pues ahora va a andar a lo mejor sonriendo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy para servirle, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué es lo que está buscando usted? Aquí yo le aseguro, lo que tenemos aquí es de lo mejor que puede usted encontrar en la región, ¿eh? Dígame, y si lo tenemos, se lo mostramos sin ningún compromiso, ¿eh? Sin ningún compromiso. Siéntese en la libertad de preguntar lo que usted necesite y si no lo tenemos, lo podemos pedir.
Ahora con la tecnología, fíjese que con Mercado Libre nos llega en 4 días, en 5 hasta en 6 días máximo, que tarde mucho, pero se lo conseguimos. Ah, ¿y qué diferencia? ¿Qué quieres? Ah, ¿qué? Ah, ¿no? Entonces ese es el vibrar, porque realmente necesitamos gente que vive, no necesitamos gente que amargue, pues ya vemos mucho, ya somos muchos, ya no los necesitamos. Silini suena, vibra, vibremos. Kotzmalina. ¿Qué es Kotzmalina? Dice enredar del aire. Y ese enredar del aire a veces no lo vemos. Estás paradito en tus pies, hasta se ve cuando estás concentrado, cuando tú observas, puedes ver el airecito cómo se le enredan sus pies y hasta le está dando vuelta. Ahí te vas a dar cuenta que la persona le están trabajando algo negativo o una energía negativa se le ha él. ¿Sí? Tlahuili. Tlahuili es luz. Y podemos declarar nosotros. Nehua ni Tlahuili. ¿Y qué estoy diciendo? Yo soy luz. Ajá. No porque mi nombre sea luz, no. Yo soy luz. Yo ilumino a los demás. ¿Qué ilumino? Su sendero. ¿Y cómo lo ilumino su sendero? Tal vez me dice, oiga, maestro, ya, ¿cómo ve este? Yo he soñado esto, yo quiero saber más de esto. Y si quiero ser luz, pues tengo que esforzarme a escribirlo, a grabar en audio. Ahí está, hermano. Eso es lo que usted me está pidiendo y eso es lo que yo tengo para usted. Lo poquitito, lo mucho que yo sepa, con gusto se lo comparto. ¿Necesita algo más? Y si a lo mejor al momento usted no me necesita más, seguiré haciendo mis labores. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio nosotros podemos tomar eso? ¿No? Por ejemplo, de Comoni, Tlahuili. Tlayoa. Tlayoa es que ya está oscureciendo. Es lo que yo les decía. En la oscuridad hay sabiduría. Si supiera. Mucho. Y quiero compartirles la palabra el día de hoy, que cuando iniciamos con Zipacle todavía no había cruzado palabra con el abuelito. ¿Eh? El abuelito se dice llamar el Xoloch. ¿Qué es Xoloch? El que se va arrugando, ¿no? Xolochtic es que tú vas arrugando este papel, ¿no? O esta tela lo vas arrugando, Xolochtic. Y entonces me decía él, dices que todas las palabras tienen un poder, no, si supieras, mano. Cuando él les compartía los 2 días la palabra de Coa. Coa, herramienta de siembra. Atl, agua. Tú como herramienta de siembra, eres agua, que fertiliza, que integra, que anima, que une. Ujú. ¿Y Zipacle? ¿Qué quiere decir Zipacle? Ah, es cocodrilo. Bueno, sí, es cocodrilo. Pero dice, viene de la palabra Sicli. ¿Y qué es Sicli? ¿Abuelo o abuela? En forma dual. Pa viene también de la palabra Pactli, feliz. Dice, tú como abuelo, como abuela, eres muy feliz y debes de demostrar lo que eres feliz. Sí, Pactli. Y de Pactli, alegría, felicidad, disfrute, gozo. Acuérdense que tienes que gozar para crear una nueva vida y ser creativo. No hay que perder en cuenta eso. Yekat. Desde su nombre dice, Yekat. Yekat. Dice, Yehua el Oeya. Yeyexin, hermoso, sagrado. Yeyexin.
Que si yeyexi, hermoso, sagrado. O también cuacualtzin. Yeltsisiwi. La palabra yeltsisiwi quiere decir suspiro, suspirar. Cuando extrañas algo, extrañas a alguien, ¿no? Suspiro, porque quisiera yo volar y estar con esa persona, porque yo estoy extrañando cómo me trata esta persona, ¿no? Bueno. Viene también la palabra de hielo, elote, de yesli, sangre, y tiene toda una unión, una connotación, ¿no? De yetl, de frijol. Y termino en la clase del día de hoy, termino con esto. Espero lo puedan usar. Estas tres frases, dice, Shiktoka Nektli, Wanshochit, Ipan, Tlamachilis, y Tlamachilis, Moikni. Siembra miel y flor en los pensamientos de tu hermano, de tu hermana. Siembra eso. No siembres espinas, no siembres cosas malas, porque se te va a regresar. Reflexionemos esto. Hagámoslo como que en grande, donde lo podamos memorizar. A lo mejor en alguna ceremonia podamos decir, Shiktoka nekli guanchochit ipan itlamachilis moikni. Siembra miel y flor en los pensamientos de tu hermano. El otro, motlahtol. Manotla, manotla o manota. Sí, aquí es motlahtol mamota. Espérame, mamota, ¿no? Sí. Así como está bien, manoya. ¿Qué quiere decir manoya? Que esté, manoya. Que nekli, ipan, inakaswa moish, muna, peipan, inakaswa, Juan istololo Juan toconewa. Tu palabra, que esté como la miel en los oídos y en los ojos de nuestros hijos. Este me gustó de música. Cuando dice tu palabra esté como la miel en los oídos y en los ojos de tus hijos. Dice que lo que tú digas, pues te cumplas, ¿no? Que tu ejemplo forje a los demás. Adelante. Comoni moteisla colwa. Pantepeyo. Kense Chihuicoa. Retumban tus críticas en las montañas como un rayo. ¿Verdad? Bueno, estas son algunas frases que ojalá les puedan servir y puedan ponerse a... Es un buen motivo para filosofar. Son tres que ustedes pueden ocupar. Si les voy a mandar la presentación, sí, se los voy a mandar ahorita terminando la clase. Ya terminamos la clase, se los envío. ¿Sí? Y cualquier pregunta, por favor, mándenme un mensajito, mándenme un audio. Es que yo quiero saber esto, quiero saber lo otro. Pero dígamelo, pues, porque tampoco soy el Slokenagua, que a lo mejor no puedo leer sus pensamientos. Si ustedes no me dicen nada, doy por hecho que todo quedó perfectamente entendido. Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Nada más si puede poner la lámina 5 otra vez, por favor, mientras que los otros compañeros hacen preguntas y yo copio lo que dice. Las 5. Sí, la de Ahí Yeje. está. Sí, gracias. De Yeyeca. Sí, hermanitos, ¿alguien más que quisiera compartirnos algo? ¿Verdad? Ustedes díganme. O todo bien, todo claro, como el agua de Tezcatlicoca, ¿no? Así de clarito, así. Sí, hermanita Ana, la escuchamos. Trazo camatite más tiene. Oye,
Hoy me dieron ganas de compartir. Sí, sí, Me da adelante. mucha alegría, me gusta mucho esta clase cuando la da. Y pues precisamente es que en mi netilistli, en mi sentir, y recordando pues todo lo que nos enseña, estaba recordando que al sentir, o sea, como esa emoción, cuando me emociona estar escuchando la clase, es que hay como una conexión. eh, y me acuerdo que en algún momento le pregunté si la interpretación como usted decía, hoy dijo, yo lo asocio con esto que dijo de pensar en náhuatl. Eh, yo me quedé con esa idea cuando le pregunté de si para interpretar el náhuatl había que tener una conexión y es como esa intuición también, esa conexión, la que me hace interpretar en esa forma especial. Claro, recordando sus enseñanzas de pues cómo hacerlo, pensar en náhuatl con mucho amor, con mucho respeto. Y sí, aunque todavía tengo fallos y estoy reprogramándome de alguna manera, yo lo veo así en mi netilistli. Cuando pienso en náhuatl, me siento diferente. Para mí ha sido, es el ir creando un paradigma diferente, una epistemología diferente, eh, una forma de ver el mundo de otra manera. Y pues teniendo que eliminar las enseñanzas, los aprendizajes, los miedos, etcétera, todos esos cocolistlis, yo les llamo así. Y y pues eh, me siento muy agradecida mm, por toda la información que nos da, que hoy lo veo como una semilla que usted siembra en este grupo donde vamos todos, Tosepanquen, Citlalmex. Tlazocamati, Canochinoyolo, Tlapoyahualti y, y bueno, Tlazocamati, ni Tlazopaqui. Qué mano, Tlazocamati, por su compartir, le agradezco por su compartir. Realmente es que si necesitamos comprenderlo, ¿cómo utilizaríamos nosotros el náhuatl? Cuando nosotros ya entendimos que esto se necesita de esta y esta forma, vamos a ir avanzando. Termino con la última palabra que es tlalioli. Tlalioli quiere decir maíz. Pero viene de dos vocablos, de tlali, tierra, yoli, vida. Tierra, vida. O sea, tlalioli es la que le da vida a la tierra. O sea, todos los que viven en la tierra. Tlalioli. ¿Qué quiere decir tlalioli? Maíz. Pero es el que le da vida a todos los que viven en la tierra. ¿Sí? Muy bien, hermanitos. Pues espero que haya sido de su agrado esta clase, esto que Maestro, les quería compartir el día de hoy, ¿no? Ujú. Sí, maestro, hermano Pedro, adelante. una pregunta, maestro. ¿Qué quiere decir en lengua que hablamos? Matisoch ponican. Mati Shochponica, permítame, compartimos aquí. Mati Shochponica. Y como Nicolita. florescamos. Sí, 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 hermanito, florescamos. La Flores. partícula ma, no, es que. Ándale, ándale, que. Ti, esta partícula del pronombre personal, del plural, de nosotros. Ojo. Nosotros. Mati Shoch, de flor, de Xochitl, Ajá. de flor. Flores. Poni,
Acuérdense que es poni es florecer. ¿Ah? Y la partícula can es el pluralizador de los imperativos. Los imperativos nos sirven para dar orden, para dar una petición, una sugerencia, una instrucción. Can es pluralizador. Florezcamos, dice, ¿verdad, maestro? Ajá. Florezcamos, sí, maestro. Entonces, Sí, que nosotros florezcamos. Mati nosotros. Xochponica. Mati Xochponica no niwa. Florezcamos, hermano. Sí, como así no soy flor, no. Es metafórico. Metáfora. ¿Sí, hermanito? Sí, maestro, muchas gracias, maestro, por enseñarnos este lenguaje tan profundo y tan bello y tan hermoso, maestro, que pues a mí me cuestan las palabras largas pronunciarlas, pero vamos a esfuerzo. Y yo pienso que en 6 meses vamos a hablar náhuatl, maestro. Gracias Bueno, por enseñarnos, maestro. Gracias, maestro. hermanito. Dios le va a pagar y nosotros con lo que podamos, maestro. Nomás díganos. Sí, hermanito. Pues ese es el compartir el día de hoy, hermanitos. Mañana, por favor, mañana ayúdeme a investigar qué otro poder, qué otra cualidad tiene el murciélago y qué otra cualidad tiene la oscuridad. La oscuridad es nuestra conciencia, la oscuridad es nuestro ser interno, la oscuridad es la noche. ¿Qué más? Se los dejo de tarea. Maestro, No tengo una los pregunta. Maestro, tengo una dejamos de pregunta. tarea. Maestro, el sábado iba a darnos la clase de Masal, ¿verdad? De Masat. Y Dice se los voy a dar el día miércoles. Un poquitito más temprano, claro. ¿No? Un poquitito más temprano. Y si vemos por los tiempos, pues el otro sábado lo tenemos que dar. Maestro, yo le quiero preguntar si es posible pensar en mi análisis lo que soy, maestro. ¿En qué sentido? Maestro, acuérdese que yo soy Yeyi. ¿Qué Yeyi Masat? 3 venados. Yeyi Masal, 3 venados. Veo mi foto con el venado que usted me mandó la foto, maestro, y me analizo y pienso, yo pienso que los compañeros no piensen que es mi ego, porque ego lo he casi aniquilado, porque estoy consciente de quién soy, maestro. Gracias a Dios y los conocimientos que usted nos ha dado y otras fuentes que he recibido. Pero, sí. Yeyi 3 es Padre, Hijo y Espíritu. Y soy el venado sabio, maestro. Soy bendecido por la naturaleza, por Dios y por todo lo que usted me ha enseñado. Y ahora sé perfectamente lo grande que yo soy, maestro. Y no es presunción, maestro. Quiero que sepan los hermanos que estamos descubriendo en verdad quiénes somos. Y no podemos ser basura ni polvo ante nada ni nadie, maestro. ¿Es correcto? Es correcto, hermanito. Ya aquí también lo importante es que le encontremos sentido de nuestro nombre. Le demos identidad y le demos poder. Poder del bueno, ¿no? Podamos seguir trabajando y aprendiendo. Gracias, mi maestro. Un abrazo para usted y para todos, maestro. Gracias, hermanito. Pues nos vemos mañana, Timoitas que Mostla. Mañana vemos a Istli. Vamos a ver a Tinacat. Timoitas que Timoitas que no vence. La Socomati. Timoitas que Mostla. La Socomati Tematiani. La Socomati Tematiani. La Socomati Tematiani. Timoitas que La Socomati Tematiani. Timoitas que Mostla. Timoitas que Mostla no gnitze. Timoitas que Mostla. Matimosehuica. Que Mostla.